Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con la Celestina y esta obra es del autor Fernando de Rojas, pero también hay todo un tema por la autoría, ¿no? Las primeras ediciones que hoy se conservan de lo que fue el título original, que fue la comedia de Calisto y Melibea, fueron publicadas en Burgos por el impresor Fadrique Alemán, posiblemente en 1499, y en Toledo por Pedro Achenbach. Les escribo en el pizarrón porque es H. Achenbach en 1500. ¿Cuál de las dos es la verdadera Princeps? Princeps sería la versión original. Es cuestión de debatir. Bueno, hay un gran debate en torno a esta, teniendo en cuenta las características tipográficas de la edición de Burgos. Vieron que hablamos de una edición de Burgos por Fadrique Alemán y otra en Toledo por Pedro Hangenbach. Teniendo en cuenta las características tipográficas de la edición de Burgos, puede ser atribuida a Fadrique Alemán, pero un escudo del impresor, incluido apócrifamente, al final plantea algunas dudas acerca de la fecha. Esta edición consta de 16 actos con sus argumentos o resúmenes introductorios, o sea que esa edición tenía 16 actos con sus argumentos introductorios que explican la acción, pero en ella no figuran los textos iniciales ni finales. Esta versión que nosotros conservamos tiene 21 actos, o sea que la versión posterior de Fernando de Rojas tiene 21 actos. Lo que hubiera hecho Fernando de Rojas sería, él encontró la comedia incompleta y completó esta obra, agregándole algunos actos. La edición de Toledo de 1500 es la primera comedia completa que conocemos, ya que incluye los textos preliminares. Que son la carta del autor a un amigo, los versos acrósticos. ¿Saben lo que es acróstico? Sí. ¿Qué es? Es eso que de una letra sale
reza, no sé si explicarlo así, pero tenés una letra inicial y de ahí o sea, mucho. Claro, leyendo la primera letra tenés algún mensaje, digamos, y los demás, los versos, siguen, ¿no? Bien. Entonces, la carta del autor y un amigo, los versos acrósticos, el síguese o incipit, el argumento de toda la obra y los versos finales de Alonso de Proaza, con Z. Donde declara que el nombre del autor se halla oculto en las estrofas que éste puso al frente del texto. Les decía entonces, llegué hasta el Alonso de Proaza, ¿no? Donde declara que el autor se halla oculto en las estrofas de este puso al frente del texto. Hasta ahí llegamos. El acróstico reza: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en Puebla de Montalbán. Así que vuelvo a repetir: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en Puebla de Montalbán. En la carta a un amigo, Fernando de Rojas afirma ser estudiante de leyes de Salamanca y haber encontrado el primer acto de la obra ya escrito. Por un autor desconocido antes de decidirse a completarla en unas vacaciones de 15 días. Ahora tomen la idea global porque así, si estas afirmaciones ofrecían serias dudas a los eruditos del siglo XIX, más escépticos aún se mostraban ante lo declarado en un nuevo prólogo, a la versión ampliada de la obra. La versión apareció en 1500 o 1502 y contenía 5 actos adicionales que se intercalaban en medio del acto 14, además de numerosos cambios e interpolaciones en el texto. El autor del prólogo, que confiesa ser el mismo autor de antes, sostiene haber añadido a estos actos ante la insistencia de algunos amigos que querían que el proceso de los amores se alargase y haber cambiado el título de esta versión aumentada teniendo en cuenta el trágico final de la obra por el de tragicomedia de Calisto y Melibea. Así que le agregó actos, ¿tá?, de 16 a 21 y le cambió el nombre de comedia por el de tragicomedia, ¿tá? La tragedia, como ustedes saben, implica una o más muertes en su desenlace. Y la comedia es
también un subgénero del género dramático, que la comedia, a diferencia de la tragedia, tiene un carácter alegre, en general el lenguaje de la comedia es más simple, más comprensible para todo el público, y el fin de la comedia es el entretenimiento. Como ustedes saben, ya el género dramático es una obra escrita ¿con qué fin? Ahí está. El género dramático es una obra escrita para ser representada. Y él entonces hace un intermedio que es Tragicomedia de Calixto y Melibea. ¿Tá? Es decir, vamos a ver en esta obra características de la tragedia, sobre todo, bueno, se los estoy spoileando, pero sobre todo por desenlace, que hay más de una muerte, ¿tá? Y a la vez de la comedia, porque hay pasajes alegres y graciosos y el lenguaje coloquial y bueno, inclusive las llamadas malas palabras y en general en la comedia tiene personajes también más de bajo nivel social, ¿no? Y esta también, ¿no? Porque esto hay criados, hay, digamos, Calixto y Melibea los protagonistas son de más clase social, pero la propia Celestina no pertenece a la misma clase. ¿Está? Bien. Lo que nos llega a nosotros con el nombre es la Celestina, ¿no es cierto? Justamente es el nombre de la tercera en Amores, la tercera en Amores, y que es la que va a reunir a estos dos enamorados, que hasta el día de hoy, bueno, hoy se usa poco, pero está de Celestina cuando alguien quiere unir a dos personas, te presento a tal, ¿no? Esta palabra quedó en el vocabulario común, digamos, hasta el día de hoy. La tercera en amores, es decir, la que reúne dos amores, que ella lo hacía por dinero, ¿no? No lo hacía como lo puede hacer alguna amiga o algún amigo por buena onda o por interés de alguna de las personas y que estén bien, no. Lo hacía por dinero. Bien. Bueno, les leo un poquito mal algo del autor. Solamente con esto, Rojas, fuera quien fuese, consiguió enturbiar las aguas en profundidad y acumuló material suficiente como para mantener ocupados a los eruditos discutiendo el problema del autor, sin necesidad de siquiera a tocar el texto. Y por sorprendente que parezca, antes de que se hallasen los documentos que prueban suficientemente la existencia de Rojas y permiten verificar al menos que alguna de sus afirmaciones hubo durante el siglo XIX, es decir, estas discusiones son muy posteriores, fíjense que estamos en el 1500 y están discusiones del siglo XIX, estudiosos que lo
consideraron un impostor y que desatendieron su explícita declaración de haber escrito una parte de la obra. Por estos documentos fueron publicados por Manuel Serrano y Sanz en 1902 y otros fueron hechos públicos por un descendiente de Rojas, Fernando del Valle Lersundi, en 1925 y 1929, y gracias a ellos los especialistas pudieron diseñar un bosquejo de la vida de Rojas. Las líneas de este primer bosquejo fueron ampliamente ilustradas por Stephen Gilman en su magistral libro The Spain of Fernando de Rojas. Ahora busquen ustedes algo de la biografía en sí, más allá del debate, algo de la biografía en sí en unos minutos y enseguida lo ponemos en... muestra que pertenecería al género dramático por cómo están los nombres. Vieron que en el género dramático primero están los nombres del que va a hablar y después sus palabras. Lo que no encontramos en esta obra, que sí es propio del género dramático, son las llamadas didascalias. La didascalia viene del griego que significa enseñanza, y eran las indicaciones que se daban para la actuación, que primero fueron orales en su origen y luego fueron escritas. En toda obra dramática nosotros tenemos las didascalias. ¿Qué son las didascalias? Aquello que el actor no dice, ¿tá?, pero hace, ¿tá?, ¿no? Es decir, va hacia la puerta, abre la puerta, ¿no?, se inclina hacia tal lado. Todo eso que está entre paréntesis y que no es el diálogo, y el autor, el personaje no lo dice, sino que lo hace, ¿tá? Esas son las didascalias. Esta obra no tiene didascalias. Y al principio, además de cada acto, lo que sería el paratexto, ¿tá? Paratexto es todo lo que rodea el texto, es decir, el paratexto es el título, la lista de personajes, que en este caso tampoco la tiene antes, que en general tiene que tener, se acostumbra a que toda obra de género dramático siempre tenía la lista de personajes, ¿tá? Fulanito, el rey, ¿no? Esa parte del paratexto no la tiene, no tiene una lista de personajes y tampoco tiene el paratexto tradicional del principio, que es ubicación espacial y de lo que se está haciendo y qué salón es, sino que lo dice en otra forma, lo dice como argumento. Entonces ustedes van a ver, a principio de cada acto, en realidad está como el resumen, el argumento de lo que va a pasar después, pero no es a la usanza de la típica obra dramática, que en realidad lo que decía no era un resumen, sino que era las características de dónde se iba a desarrollar ese acto y si había algunas cosas espacial y temporal, la decía. Es decir, que no solo se discute la autoría, sino el género. Y algunos dicen que es una novela dialogada. Novela dialogada. ¿Ya?
novela dialogada. Por ejemplo, según ha demostrado Alain Deyermont, el joven Fernando de Rojas encuentra una comedia humanística incompleta con un amante cortés que encierra un gran potencial cómico y paródico y decide completarla no como tal comedia, sino como una novela sentimental. Novela sentimental, paródica y dialogada. Que sea al mismo tiempo trágica y cómica. Ahora, el tema es el siguiente: la estructura de los diálogos no corresponde a una novela. Es decir, nosotros en el género narrativo, ¿tá? Porque novela pertenecería al género narrativo, tendríamos las palabras como hemos visto en realidad en la épica, ¿no? Las palabras del personaje, después dijo fulanito, o antes, con esos verbos dicendi, y el Cid dijo, y ahí las palabras, ¿no? Pero eso corresponde en narrativa y bueno, en el cantar de gesta también. Pero acá, eso es lo que inclina más a que sea una tragicomedia, es decir, perteneciente al género dramático, porque está primero el nombre y después eso, pero a la vez no tiene esas características para la representación, ¿tá? Otro elemento de debate, además de estos dos, así que autor, género, el tercer elemento de debate fue la intención del autor o propósitos del autor. Es decir, ¿qué pretendía realizar con esta obra? Esta obra en realidad es una parodia de otro autor, de otra obra, que es Cárcel de amor. Del autor Diego de San Pedro. Que era una novela sentimental española esa sí era novela, es decir, esa sí era el género narrativo, y su protagonista se llamaba Leriano,
era la quinta esencia del amante cortés, es decir, no es un amante cortés típico, sino un caso extremo de adhesión a las leyes del amor cortés. Esta exagerada actitud le conduce al Leriano a la muerte al final de la obra. Esta novela de Diego de San Pedro fue publicada en 1492 apenas 7 años antes de la primera edición, conocida de la Celestina, como ya dije antes, ¿no? Ahí está. Entonces, Calisto, que es el personaje principal, Calisto y Medivea son los personajes principales. Calisto es una parodia, entonces, de Leriano de Cárcel de Amor. Es decir, parodia el amor cortés, ¿tá? Se burla del amor cortés en relación a esa novela. Pero sin embargo, también están señalados como propósito del autor el enseñar a los amantes cómo escapar de la cautividad del amor y para ello nos recomienda atender al argumento de toda la obra y al planto de Preverio, planto o llanto de Preverio. Así que tenemos una parodia versus una finalidad didáctica. La enseñanza es el aprendizaje que viene dado a través del humor y sería, entre comillas, deleitar y curar al enfermo de amores.
entre comillas eso, enfermo de amor. Bien. Según los editores, la obra fue compuesta en reprensión de los locos enamorados que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. La obra provocó a la par entusiasmo y repulsa. Pero casi siempre fue vista como un libro divertido e indecente. Alonso de Proaza, editor posterior del libro, Alonso de Proaza, dice al respecto: y ahí abren comillas, no dibujó la cómica mano de Nevio ni de Plauto, varones prudentes, también los engaños de falsos sirvientes y malas mujeres en metro romano. Ahí cierran comillas. De hecho, Proaza parece haber llegado a un extremo más bien moderno, Proaza con Z, cuando lo que elogia de la obra es principalmente su carácter trágico. Dice, entre comillas, suplico que llores, discreto lector, el trágico fin que todos oyeron sería oyeron o leyeron.
Bien. Con respecto al sentido de la Celestina, o sea, qué sentido tiene, la crítica está dividida, pero hay dos escuelas más importantes al respecto. La primera escuela es la judeo-pesimista, y la otra es la cristiano-didáctica. La corriente judeo-pesimista se centra en la ascendencia hebrea de Rojas, en su educación de judío converso, y subraya que debía de sentirse rechazado y amenazado por un entorno hostil. Esta corriente considera que en su punto de vista es pesimista incluso nihilista, es decir, negando toda creencia, y hace notar que Rojas transforma irónicamente proverbios y viejos refranes para criticar y minar la sociedad que retrata. El análisis del planto de Pleberio sirve a menudo como prueba de esta tesis. Planto de llanto es justamente el discurso que da Pleberio, el padre de Melibea, cuando ésta muere. Esa es la primera tesis. La segunda es la cristiano-didáctica. Así que 2, cristiano-didáctica. Esta corriente se apoya en las declaraciones
hechas por Rojas en las últimas estrofas, y se remite a los personajes para justificarse. A través de Calixto, el autor estaría criticando al amante Cortés, ya sea en su papel trágico, ya sea en el paródico. Y su intención moralizante quedaría expresada por una serie de convenciones y de conocidísimos tópicos medievales. Lo que dice el autor de esta edición, que es Dorothy Severin, es la autora en realidad, dice que esencialmente son los dos puntos sobre los que hace hincapié en la introducción de la comedia. En primer lugar, el relato servirá para curar a los enfermos de amores. En segundo lugar, este fin se logrará gracias a su bella redacción Lo dicho suena al tópico medieval del deleitar instruyendo, y de hecho Rojas se refiere a la inevitable píldora azucarada, pero es la cualidad amena del cuento a la que se enfatiza, aunque dulce cuento amantes que os muestra salir de cativo, es decir, que no estén cautivos de esa idea. Otra cosa que no les dije, relativo a esto del género dramático, que si fuera narrativo, también habría un narrador, ¿no? Es decir, que en este caso no hay un narrador, lo único que hay es eso que yo les dije al comienzo, la síntesis del argumento. Pero en realidad todo ocurre por medio del diálogo de los personajes. Y como dije, en contraposición a la obra dramática, en general, no hay descripciones espaciotemporales en relación a la puesta de escena. Hay una descripción del espacio en general
en el argumento, pero no con los precisos detalles ni cómo se deben mover los personajes. Bien. Vamos entonces a empezar a leer un poquito. Entonces, la obra y ir viendo las características de los personajes, etc. ¿Quién quiere ir leyendo ahí? ¿La tienen la obra? Yo leo. Bien. El argumento también, ¿no? Todo. Sí, lee cómo está, desde el primero. El acto primero, el momento del primer acto de esta comedia. Entrando Calixto en una huerta en pos de un halcón suyo, halló allí a Melibea, de cuyo amor preso comenzóle de hablar, de la cual, rigurosamente despedido, fue para su casa muy angustiado. Habló con un criado suyo llamado Sempronio, el cual, después de muchas razones, le enderezó a una vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mismo criado una enamorada llamada Elisa, la cual, viniendo Sempronio a casa de Celestina con el negocio de su amo, tenía otro consigo, llamado Crito, al cual escondió. Entre tanto que Sempronio está negociando con Celestina, Calixto está razonando con otro criado suyo, por nombre Parmenio, el cual razonamiento dura hasta que llegan Sempronio y Celestina a casa de Calixto. Parmenio fue conocido de Celestina, la cual mucho le dicen de los hechos y conocimiento de su madre, induciéndole amor y concordia de Sempronio. Sí, por favor. Parmenio, Calixto, Melibea, Sempronio, Celestina, Elicia, Crito. Calixto. En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. Melibea. ¿En qué, Calixto? En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase y hacer a mí inédito, dar la merced que verte alcanzase y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Sin duda, incomparablemente, es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este lugar alcanzar tengo yo a Dios ofrecido, ni otro poder ni voluntad humana puede cumplir. ¿Quién vio en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío? Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Mas, oh triste, que en esto diferimos, que ellos puramente se glorifican sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, mixto, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar. Por grande premio tienes esto, Calixto. Téngolo por tanto, en verdad que, si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus santos, no lo tendría por tanta felicidad. Pues aún más igual galardón te daré yo, si perseveras. Oh, bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído, más desventuradas de que me acabes de oír, porque la paga será tan fiera cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras, Calixto, ha sido de ingenio de tal hombre como tú, a ver y salir para perderse en la virtud de tal mujer como yo. Vete de ahí, torpe, que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor
quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio. Vamos a ver hasta ahí, gracias. Fíjense, ¿qué les llama la atención de este diálogo que acaba de leer la compañera? ¿Qué es lo que pasó acá en este fragmento? Yo, por lo que entendí, están hablando ellos dos y él se siente atraído por ella, pero ella no, parece que no siente lo mismo. Ahí está, ¿no? Fíjense entonces que esta primera escena del primer acto tiene lugar ¿dónde? Que lo dice ahí en el argumento. Sí, no sé, en el jardín de ella. Ahí está, es en la huerta, que sería un jardín, ¿no? Y que él va siguiendo un halcón. Halcón es un animal para la caza de cazar, ¿no? Y supuestamente hubiera entrado a la huerta de Melibea. Y hubiera acontecido ese enamoramiento, sobre todo de Calisto, de forma inmediata. Porque dice de cuyo amor preso. ¿Qué sería preso? De cuyo amor preso. Tomado. Ahí está, tomado, y es una ¿qué? ¿Él está preso? No, es como metáfora. Es una metáfora, ¿no? De cuyo amor preso. ¿Qué connotaciones tiene la palabra preso? Negativos. Sí, ¿como cuáles? Están encerrados. Ahí está, estar encerrado, ¿qué más? No podés. Bueno, Si está encerrado no tiene libertad, ¿qué más? No poder hacer lo que quiere, desde ahora va a estar siempre pendiente del amor, ¿no? De cuyo amor preso es como si el amor lo hubiera tomado como cautivo, ¿no es cierto? Sin libertad, sin poder de decisión, sin pensar en otra cosa que en ese amor. Y enseguida le comienza a hablar. Pero el hecho de la huerta, es decir, este lugar donde es el primer encuentro, donde Calisto se enamora a primera vista, ¿no? Han propuesto autores como Riquer, ¿tá? Como Riquer, que dice que originalmente el encuentro se produciría en una iglesia. Y Rojas ha
decidido cambiarlo por el escenario de un jardín. Truesdell, que se los escribo porque es... Acá falta una E. Truesdell. Todo junto. Truesdell, 1975, sugiere una puesta en escena abstracta para el primer encuentro. Y ese halcón tendría todo un simbolismo. Nosotros ya hablamos de lo que es el símbolo, ¿no? Como figura en sí. Habíamos hablado en la otra hora sobre las espadas, el símbolo de la espada. Ahí está. Anillo de la barba. Y dijimos el carácter simbólico, lo definimos al símbolo. Yo creo que es. Yo creo que eso no, hablamos de un símbolo, pero no Está. tenemos una definición. El símbolo entonces es un recurso que consiste en el empleo de la asociación subliminal o inconsciente para producir emociones conscientes. El símbolo tiene dos partes, el significante y el significado. ¿Esto no se los dije? Sí. ¿No? No. Fíjense, es decir, es una figura que transmite una idea. Por ejemplo, si yo les hablo del escudo, el caballo con las crines al viento, ¿qué es? Del escudo nuestro, ¿no? La libertad, ¿no es cierto? ¿Por qué la libertad? Porque ese caballo se asocia a la libertad. Porque como libre hay otros animales mucho más libres, ¿no? En el delfín en el agua seguramente sea más libre. Todas las batallas siempre se producen. Ahí está, por el hecho de que se consiguió la libertad a través de la lucha en el caballo. ¿Está? Esto habla de fuerza. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos un significante, que es la figura del caballo o la representación del caballo, y un significado, la idea de libertad. ¿Está? De igual manera, cuando hablamos de, por ejemplo, la balanza en el escudo, justicia y la igualdad, ¿no es cierto? La balanza aquella de brazos iguales, ¿no? Es decir, la balanza de brazos iguales hace asociar a que esa igualdad viene dada. Ahora, si yo pienso una balanza de las de ahora, que nos dan el peso, ¿no? Nos pesamos y nos marca ahí tenemos la idea de igualdad. No, porque ya es diferente el significante.
Entonces, el significante de brazos dobles da la idea de aquella antigua balanza, la que está representada en el escudo, da la idea de igualdad. ¿Tá? Entonces hay una relación entre el significante y el significado. ¿Tá? El símbolo es cultural. ¿Tá? Es decir, hay símbolos que, por ejemplo, en China se usan y que nosotros no tenemos ni idea, porque no tenemos idea en general de la cultura. Tenemos que aprender y decir, bueno, estudiar, ¿no? Que tal símbolo es tal cosa. En cuanto al huerto y el halcón entonces es un símbolo que podría significar la victoria sobre los instintos más bajos y también representa esa lucha que se expresa mejor con el motivo mítico y legendario, también frecuente en los cuentos folclóricos, del grifo. Que el grifo es un animal fabuloso con cuerpo de águila, la mitad y la parte del medio abajo de león. Cuyas partes luchan entre sí apareciendo el ser simultáneamente como verdugo y víctima. Además, el ave rapaz está inclinada o dada al robo. Según el diccionario de símbolos Sirlot, el halcón en la Edad Media cristiana sería la alegoría de la mala conciencia del pecado. Es decir, que la entrada allí del halcón marca todo un simbolismo, ¿tá? Que justamente es esa idea de los malos instintos, ¿sí? La mala conciencia del pecador y a la vez esa lucha, ¿no? Esa lucha como decía ahí, ¿no? Que el propio protagonista tiene entre el bien y el mal, ¿no? O entre lo que quiere hacer y lo que puede estar bien.